Ya, entonces por eso el objetivo de la clase va a ser aplicar conceptos vistos ya, los conceptos que hemos visto como tesis, tipos de argumentos, ¿cierto? Lógico, racional, emotivo, afectivo, y también se puede aplicar hasta el modelo ARE, que era afirmación, razonamiento y evidencia, ¿ya? Y para eso vamos a aplicar en este texto que se llama La inteligencia que necesitamos, y este texto no está en su libro de este año de lenguaje porque está en el del año pasado, por eso deben guardar la fotocopia, ¿ya? Entonces voy a comenzar leyendo el primer párrafo y después vamos avanzando con los demás. Dice el profesor Howard Gardner, uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo y premio Príncipe de Asturias, se hizo en los años 70 una pregunta sencilla. ¿Podemos imaginarnos que cuando Cervantes escribía o cuando Velázquez pintaba sus cuadros, su cerebro estaba haciendo las mismas operaciones que un astrofísico o un matemático cuando trabajaban? ¿Saben quién es Cervantes? Sí. ¿El que escribió qué? El Quijote de la Mancha. Sí, el que escribió el Quijote de la Mancha. ¿Y Velázquez, sabes quién es? No. Es un pintor famosísimo español. Y siempre hay como, hasta pueden buscarlo, hay como unas teorías así súper raras sobre un cuadro que él pintó que se llama Las Meninas. Hay N análisis de ese cuadro, ya que es Velázquez. Y el cuadro se llama Las Meninas por si les interesa. Ya, dice, nos enseñó que la inteligencia es un potencial biopsicológico y que además es plural. Cada persona posee, además de la inteligencia cognitiva, otros tipos de inteligencia que nos ayudan en aspectos tan necesarios como la generación de nuevas ideas y la capacidad de crear, la posibilidad de llegar a acuerdos o lograr la confianza en uno mismo y en los demás. Son lo que conocemos, entre otras cosas, como inteligencia emocional, inteligencia social o inteligencia creativa. Ya. Primer párrafo. ¿Cuál es la idea principal? O primero, desde este primer párrafo, ¿de qué se habla en el texto? El profesor Howard Gardner. Sí, pero él habla de algo, lo utiliza como argumento. Cada persona posee más de una inteligencia cognitiva. Claro, y ahí le llaman, vamos a poner hasta ahora, porque dice la inteligencia que necesitamos, ¿ya? Entonces vamos a poner el tema, porque todavía no está completo, y vamos a poner la inteligencia, pero hay una inteligencia en particular donde se habla en este texto, ¿ya? Porque dice la que necesitamos. ¿Cuál es la que necesitamos? Y ahora, en el primer párrafo, ¿qué se dice sobre la inteligencia? Recuerden, cuando uno lee un texto, eso es lo que tiene que identificar. Primero leemos el texto, identificamos el tema, por ejemplo, y después empezamos a preguntarle a cada párrafo, ¿qué se dice sobre el tema? ¿Qué se dice sobre la inteligencia? Que hay distintos tipos, sí. Ahora, recuerden que cuando analizamos también eso de los tipos de argumentos, lo que se fijó usted, recuerden que tenemos esos tipos de argumentos que son de autoridad. Cuando uno apela a una autoridad competente, y eso es un argumento, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿De qué se habla de la inteligencia? ¿Qué me dijeron? Que una inteligencia es un potencial biopsicológico. Eso, pues dejémoslo así. La inteligencia es ¿qué era? Psicológico. ¿Así era? ¿Sí? Ya, ¿y qué significa que sea biopsicológica? ¿O plural, como dicen? ¿Qué significa que sea biopsicológica o plural? Claro, que existen distintos tipos de inteligencia. No la sé exacta, tiene que dejarla de una. O si quieren, ábrala de allá. ¿Cuáles son los distintos tipos de inteligencia que se nombran? La emocional, la social y la creativa. Emocional,
Inteligencia social. Inteligencia social. Y la que primero nombran arriba, La cognitiva. exacto. Hasta ahora, hasta aquí, ¿ustedes sabían que existían todos esos tipos de inteligencia? ¿No? ¿Cuál es la inteligencia que ustedes conocen o manejan? ¿O la que es más valorada socialmente? Porque la inteligencia cognitiva se refiere a todos los procesos que nosotros tenemos en el cerebro. Es decir, cuando, no sé, somos secos en matemáticas, lenguaje, ciencias, biología, química, ya, esa es la cognitiva. Ya cuando nosotros somos inteligentes, pero en cuanto al académico, ya, a eso se refiere. ¿Ya? La creativa tiene que ver con lo mismo que nosotros hemos estado viendo en el consejo de curso cuando estábamos hablando de la creatividad al ser resiliente. ¿Se acuerdan? Ya que tiene que ver con cómo afrontamos, por ejemplo, todo lo que nos venga, el futuro, los problemas, o cómo afrontamos también para tener soluciones. Por ejemplo, pucha, me fue mal en esto, pero soy creativo, puedo pensar en alguna otra solución. ¿Ya? Tratar de pensar en distintas soluciones, y a eso se refiere con lo creativo. ¿Ya? ¿Y cuál será la inteligencia social? La de conversar. Claro, la que tiene que ver con cómo somos capaces de sociabilizar. Ahora, para que se den cuenta que también es parte de una inteligencia que ustedes sean capaces de conversar o sociabilizar con el resto. Y luego tenemos la inteligencia emocional. ¿Y cuál será esa? ¿Ah? Los sentimientos. Claro, la que está asociada a los sentimientos. Ya. Vamos con el segundo párrafo. ¿Quién lee el segundo párrafo? Sí. ¿Usted lee el segundo? Ya. Se empezó a hablar de ella en 1995, cuando Daniel Goleman publicó un libro de gran éxito titulado Inteligencia Emocional. 5 años antes, los profesores estadounidenses Peter Salovey y John Mayer habían publicado el primer artículo sobre la cuestión. ¿Pero qué quiere decir inteligencia emocional? Desde siempre hemos sido conscientes de que la razón y emociones de las personas no son dos dimensiones separadas e independientes. La investigación en neurociencias que se han realizado en los últimos 20 años ha corroborado esa intuición y ha demostrado que educar la razón pasa por educar las emociones y que una relación inteligente entre ambas es decisiva para afrontar la vida profesional y personal. Excelente. Ya, entonces, ¿de qué tipo de... si se dan cuenta cómo está diseñado el texto, habló primero de lo general, porque empezó a hablar sobre la inteligencia a modo general, y ahora empezamos a hablar de la inteligencia que nos interesa. ¿Cuál era la inteligencia que queremos hablar? Inteligencia emocional. Exacto. Entonces, el tema es la inteligencia emocional. Y lo abrevian como IE, ¿cierto? Inteligencia emocional. En el segundo párrafo, ¿qué se dice sobre la inteligencia emocional? Que para educar las emociones hay que afrontar la vida personal y profesional. ¿Dónde sacó eso? Lo que dice, tenemos todo eso para educar la razón, para educar la razón para... No, educar la razón para educar las emociones de las personas inteligentes entre ambas, que significa para afrontar la vida profesional y personal. Ah, está, personal y profesional. Ya. Ya, entonces primero, por ejemplo, dice ese párrafo, nos nombra el caballero a Daniel Goleman, ¿cierto? Primero lo nombra, que en el 95 empezó a hablar de la inteligencia emocional. Luego, dice que 5 años antes, es decir, en el 90, ya se hablaba de la inteligencia emocional porque Peter y John publicaron el primer artículo, ¿cierto? Y ahí nos dice, porque primero nos nombran quién habló de esto y después dice, pero ¿qué quiere decir inteligencia emocional? Es decir, nos definen qué son las inteligencias emocionales, ¿cierto? Y ahí viene ahí.
Ya, y ahora, ¿qué es lo que se dice? Desde siempre hemos sido conscientes de que la razón y las emociones de las personas no son dos dimensiones separadas e independientes, ¿ya? Entonces como que en realidad empieza a aclararnos que la razón y las emociones no son dimensiones separadas, ¿ya? Vamos a poner este primero. La razón y las emociones. No están separadas. Y ahí después de nuevo apela a otra nueva investigación, ¿cierto? Y que ha corroborado de lo que se habla. Y como decía la Cristal, educar la razón pasa por educar las emociones y que una relación inteligente entre ambas es decisiva para afrontar la vida profesional y social, o sea, personal y profesional y personal. Entonces dice, la razón y las emociones no están separadas porque podríamos poner al trabajar ambas nos hacen tener un mejor futuro, ¿tener qué? Ambas nos sirven para afrontar. Igual ustedes pueden ir descargando el texto y yo estoy escribiendo lo mismo que dice. La vida profesional. ¿Y cuál era la otra? Personal. Y personal. Entonces, por ejemplo, ustedes hasta ahora sabemos que la inteligencia emocional tiene que ver con los sentimientos, como dijeron ustedes. ¿Consideran que es tan importante para ser llamado un tipo de inteligencia lo que tiene que ver con la emoción? ¿Usted, por ejemplo, usted cree que la inteligencia emocional sea tan inteligente, sea tan importante para considerarlo así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que es tan importante que nos sirve para la vida profesional y personal. La inteligencia emocional me va a ayudar cuando esté trabajando. ¿Qué dice usted? ¿Usted dice que no? Sí. ¿Sí? Según los inteligentes que han nombrado en estos estudios, dicen que sí. Pero ustedes, ¿por qué creen que sí? ¿Qué será? ¿Por qué será tan importante? Porque uno va a trabajar con ganas. ¿Ya? Usted lo dice por una forma de actitud. Ya. Igual aunque a uno le guste el trabajo, el viernes uno no se quiere levantar, tengo que decirlo. Ya, vamos a avanzar para ver cuán tan importante es esta inteligencia. Tercer párrafo, ¿quién se sacrifica? Cristal, ¿quiere sacrificarse? Dele. Una inteligencia es decisiva, sobre todo para desarrollar algunas de las actitudes, capacidades y habilidades que necesitamos en estos momentos tan cruciales de la historia. La gestión adecuada de nuestras emociones nos permite ser más creativos e innovadores, siendo capaces de superar el miedo a la crítica o al fracaso, con nuestra capacidad de crear confianza o de ponernos en lugar del otro para entenderlo mejor, y descubrir qué nos une a él más allá de las diferencias, o para solucionar los conflictos sin violencia y de forma constructiva, o para aprovechar la fuerza que tienen emociones como las Frustración, sí. Muchas gracias, Cristal. Ya, tercer párrafo. ¿Qué empieza aquí? ¿Qué hablan de la inteligencia emocional? ¿Qué se dice sobre la inteligencia emocional en este párrafo? Ahí por ahí atrás. ¿Viene siendo decisiva para el día a día? Ah, ya, bien verlo, ¿ya? ¿Qué es decisiva para el día a día? ¿En qué dice que es decisiva para el día a día? O sea, no para el día a día, solamente, no solamente, pero como para decisiones cruciales en la vida. ¿No? Eso.
Ya, voy a abreviarla. La inteligencia entonces emocional es decisiva para la vida en realidad, ¿cierto? Ya, dice, le puse ahí, la inteligencia emocional, ¿cierto? Es decisiva para la vida, ya que sirve para la toma de decisiones, ¿cierto? Porque nos nombra la toma de decisiones, para crear confianza, para ponernos en el lugar del otro, porque ahí habla de la empatía, ¿cierto? Y descubrir que nos une al más allá de las diferencias. Nos sirve también para solucionar conflictos. Bueno, en realidad va como de la mano esto de la inteligencia emocional hasta ahora como nos está mostrando, porque nos dice, ¿cierto?, que la inteligencia emocional, si ustedes son, esto y lo otro, es como la importancia de que se valora siempre mucho más la inteligencia cognitiva que la inteligencia emocional. El día de mañana, por ejemplo, no sé, porque ahora hasta yo les digo, ya necesito que me hagan un trabajo en grupo, ¿cierto? Tiene que ser en pareja, en grupo, siempre se les ha dicho eso. Igual tiene la intención, por ejemplo, de que el día de mañana ustedes van a ser personas que van a vivir en sociedad y no van a estar solos. ¿Ya? Aunque vaya a trabajar, no sé, hasta que si que va a trabajar en el McDonald's, tiene que trabajar en equipo. No va a trabajar solo. Necesita vivir en sociedad. Cuando esté trabajando en lo que sea, siempre van a haber equipos de trabajo. ¿Qué dice la inteligencia? Decisiva. ¿Los psicólogos son más inteligencia emocional o no? Claro, ellos como que la trabajan un poco más porque vienen estudiando mucho sobre la inteligencia emocional. Pero la idea es que nosotros, ¿por qué dice que es tan importante? Porque si yo tengo inteligencia emocional, tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro. ¿Ya? Tengo la capacidad de decir, pues, cuando el otro, no sé, pues me diga, pucha, Ágata, no pude avanzar en el trabajo porque tuve problemas en la casa. ¡No, no me importa! ¿Ya? ¡No me importa! ¡Profe! No me mandó la tarea. Lo sacamos del grupo. Ya, eso tiene que ver con inteligencia emocional. Usted es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Decir, oye, sí, yo te entiendo, te comprendo. También nos sirve para las relaciones humanas. O sea, si no somos capaces de entender a nuestra mamá porque nos diga algo, o a nuestro hermano porque nos dijo algo, ¿ya? ¿Cómo vamos después a tener la capacidad cuando ustedes tengan una relación, por ejemplo, de pololeo? ¿Cómo voy a tener la capacidad de que si mi pololo me dice que le está pasando algo y no tener la capacidad de entenderlo? También habla sobre la resolución de problemas, también de conflictos. Cuando uno no tiene tampoco trabajada la inteligencia emocional, ¿no le ha pasado que a veces se enojan y ¿cierto? Y ¡pah! O me pongo a llorar, no sé, frustrada, ¿cierto? Me frustro y lloro. ¿Ah? ¿Impotencia? Claro, me da impotencia, ¿cierto? Me empiezo a frustrar. Eso también la tolerancia a la frustración. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros tenemos la capacidad y el trabajo de las emociones también y decir lo que nos pasa, porque uno suele callarse, ¿cierto, Benjamín? Que uno se calla los problemas, no los dice, y junta, y de repente una olla de presión. Y ahí es donde uno empieza a meter las cosas. ¿Ya? Entonces, ese es el enfoque, de que ustedes también tengan la capacidad de decir lo que les pasa. Ya, pucha, estoy pasando por un mal momento, sabes que ya no aislarse, por ejemplo, pasa mucho que a veces algún compañero se aísla, ustedes tienen un amigo y como que no quiere decirlo, tampoco no quiere decirlo. Cierto, son muy herméticos, cerrados, y eso no facilita las cosas. Es importante porque no es malo tener emociones, no es malo sentir, no es malo estar triste de repente, no es malo llorar un poco, y a eso se refiere, y eso tiene que ver con inteligencia, porque el día de mañana cuando ustedes tengan un problema en el trabajo se van a poner a llorar, van a tirar el computador,
¿Se acuerdan en ese video cuando estaba tecleando en el computador y lo bota? ¡Ah, ya! Ya, eso también es frustración. ¿De verdad después van a hacer una pataleta? Cuando tengan 35. En el trabajo. Ya, ahí radica. Dígame. Que algunas personas tienen que mejor reflejar, así que cuando pasan por un poquito de así, es mejor así pasar un día así, igual a solas, igual no se desahoga sola a veces, y a veces no le gusta, a veces no, depende de la compañía que tenga una persona. Claro, sí, también, ¿cierto? También tiene que ver eso cuando hablamos de la resiliencia el otro día, de que ustedes tengan la capacidad de verse a uno mismo. Pero también cuando uno se ve a sí mismo y dice, ¿qué me pasa? ¿Me siento mal? ¿Estoy triste? Ya sí estoy triste, ¿pero por qué? Pero decirlo, ¿está bien estar triste? No, es que a veces uno se pone, no, es que no puedo. No, es que no puedo estar así, es que yo soy una máquina, es que yo tengo que producir. O a veces está bien decir, pucha, es que no puedo hacer tantas cosas. La Cristal que hace tantas cosas también. Sí, pues, ¿cómo lo hace? Cuando nos mostraba ahí, que hacía todos los deportes y todas las cosas, ¿cómo le da tanto? A veces también uno tiene que decir, pucha, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. O cuando uno es más grande también se da cuenta cuando uno no es capaz de decir que no. Así como, oye, me acompañáis y no sé qué, y uno no quiere ir, pero lo hace igual. No puedo decir que no. El gran problema cuando a uno le cuesta decir que no. Ya, tenemos el tercer párrafo. Vamos por el cuarto. ¿Quién va por el cuarto? ¿Quién se sacrifica? Delio. Lo importante es que no solo sabemos que este tipo de inteligencia existe y que es fundamental para ser feliz y tener éxito. También sabemos que se puede cultivar, desarrollar y medir. Y sabemos cómo hacerlo. Se cultiva cuando se favorece una apropiada percepción, ¿sí? expresión y comprensión de las emociones propias y de las demás, cuando se desarrolla la capacidad de regularlas y utilizarlas para pensar mejor, para relacionarnos con sabiduría con el entorno. Excelente, muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué nos dice este párrafo? Y si uno desarrolla bien la inteligencia emocional, puede llegar a tener una lanza de un día exitoso. Sí, bien. Como que aquí nos dice, ¿cierto?, que la inteligencia emocional se puede, ¿cómo se llama? Se puede trabajar. Existe fundamentalmente, también se puede cultivar, desarrollar, medir. Ya. Cuarto párrafo. La inteligencia emocional se puede trabajar o desarrollar. Entonces, como que este párrafo nos invita a que se den cuenta que la inteligencia emocional no es que ya, pucha, no la tengo, será. No, se puede trabajar. Nunca es tarde, ¿ya? Y cuando se cultiva, como decía ahí el Marlon, favorece en todo nuestro entorno, y ahí resumimos. Y hasta ese párrafo nos dice cómo podemos desarrollar o cultivar la inteligencia emocional, porque dice a través de nuestra propia percepción, por ejemplo, de la expresión de las emociones, de comprender nuestras emociones también y la de los demás, de nuevo con la empatía, porque nosotros tenemos que ser capaces de comprender a un otro. Ya, hacemos con el otro párrafo. ¿Quién? ¿El Benjamín? Sacrifíquese, Benjamín Carvajal. Sí, por leer, po. Donde dice sabemos. Yes. Lea. Un poquito más fuerte. Eso. ¿Qué dice ahí? Al lado de cuando se cultiva.
Cuando se cultiva favorece el entorno, o sea, favorece todo nuestro entorno. Ya dele, Benja. Sabemos que existe, sabemos que la necesitamos más que nunca y sabemos cómo desarrollarla. Así que tenemos la oportunidad de enfrentar todos los retos formativos y educativos que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de tener pensando en una formación que incluye los aspectos cognitivos, pero también de las relaciones sociales. Y sabiendo que para nuestro futuro incluso más importante que lo que sabemos es cómo usamos nuestras emociones para buscar y encontrar soluciones y nuevas formas de afrontar los retos. Gracias, Benja. Ya. ¿Qué se dice sobre la inteligencia emocional en este párrafo? Porque de nuevo dice, sabemos que existe, que lo decía en los párrafos anteriores, sabemos cómo desarrollarla, que nos dijo en otro párrafo. La necesitamos. Ya, a ver. Pero, como que, ¿cuál es la intención de este párrafo? Que necesitamos tener inteligencia emocional para desarrollar diferentes Ámbitos. enfrentar retos. Claro, diferentes ámbitos. Formativos y educativos. Sí, eso. La inteligencia, ya, párrafo 5. La inteligencia emocional ¿cómo dirá? Nos sirve, nos invita, nos ¿qué dice? Nos sirve para afrontar. Nos sirve para afrontar ámbitos educativos. ¿Qué más? Y formativos. Y formativos. Sabiendo que para nuestro futuro, ya ver, formación que incluya aspectos cognitivos, pero también lo emocional. Claro, y como que insta a esto que la importancia de lo cognitivo, social y creativo, como que de nuevo nombra las inteligencias que ya habíamos visto. Ya, hasta ahí. Luego dice, joven, usted el párrafo que sigue, el Jordan. Ese mismo. La investigación más reciente ha constatado retos mayores, inteligencia emocional, facilita un mejor rendimiento académico, mejora las relaciones sociales y contribuye a evitar las conductas disruptivas y mejora el ajuste psicológico. Gracias. ¿Qué son conductas disruptivas? ¿Saben qué es eso? Hacer desorden. El desordenado del curso. Ya, dice que si, por ejemplo, si nosotros tenemos una buena inteligencia emocional, se evita hacer todas esas conductas, por ejemplo, porque a veces ese compañero que iba pasando, ¿no? ¿Y quién no tuvo ese compañero que iba pasando? Ya, eso es porque no saben manejar sus emociones. Y por eso uno tiene ese tipo de conductas disruptivas cuando va pasando ahí. Ya. ¿Qué dice sobre la inteligencia emocional en el párrafo 6? Ya nos nombra, ¿cierto? Investigaciones recientes. Y nos dice que mejora relaciones sociales. ¿Qué me dice? Facilita un mejor rendimiento académico. Eso, mejora relaciones sociales. Y mejora rendimiento académico. ¿Y qué más? Ayuda a evitar las conductas destructivas, mejora el avance psicológico, el ajuste psicológico. Ya. Ajuste psicológico. Y evita conductas disruptivas.
para que se den cuenta si tienen algún sobrino chico, el hermano chico que anda haciendo esas cosas, y decir que, claro, les falta, por ejemplo, cómo exponer sus emociones. No es que sea tan desordenado. ¿Por qué creen que la inteligencia emocional mejorará el rendimiento académico? Lo social sabemos que sí, pues, pero ¿por qué lo académico? ¿Por qué irás de la mano con lo académico? ¿Cómo? Porque uno es más ordenado y tiene mayor concentración. Sí, ya sí, bien. Uno es más, a través de tener esta inteligencia emocional, a lo mejor uno se puede ser más ordenado y tener más concentración. O hasta a veces ni siquiera tiene que ver tanto. La idea no es que estén todos así como muy sentados, muy estructurados, sin moverse. No es relación de que vayan a ser capos de estar así sin moverse, ¿cierto? Pero sí nos puede ayudar a la concentración, como dice el compañero, porque nos va a estar más atentos. Y sobre todo, por ejemplo, somos seres sociables, pues si igual hay que hacer un trabajo en grupo. Ya a lo mejor pueden pasar toda la media sin hacer un trabajo en grupo, pero después cuando vayan a la U y después cuando tengan que trabajar, no le van a decir a su jefe, no, me cae mal, yo no voy a hacer el informe con el carro este. Van a tener que hacerlo nomás. Tienen que estar flexi. ¿Tienen que estar más? Flexi. ¿Flexi? ¿Qué eso? Como estar tranquilo. Claro, y ahora la flexibilidad de ser resiliente. Último párrafo, allá en joven alto de ahí al fondo. Este es sin duda el tipo de inteligencia que necesitamos. Desarrollar para ser más creativos, para entendernos mejor unos a otros, para generar confianza y para atrevernos a buscar una forma de hacer las cosas. Excelente. Y ese párrafo, que se nota que es de conclusión. Ya, ¿quién dice el último párrafo? En realidad, ¿qué resume? Necesitamos desarrollar planes creativos, entendernos por el mismo con nosotros. Claro, como que nos resume todo de la importancia de la inteligencia emocional. Porque ya dice ya, listo. Qué bueno que alcanzamos. Y nos quedan 4 minutos. Sí, yo creo que vamos a tener que vamos a terminar esto en la clase del martes. Primera pregunta, dice, ¿qué quiere decir inteligencia emocional? Explícalo con tus palabras. Hacemos un cuaderno. Sí, pues ya lo pueden desarrollar en el cuaderno, pero ahora lo podemos decir, total nos quedan 4 minutos. ¿Qué será la inteligencia emocional entonces, si lo pueden decir con sus palabras? Una inteligencia que ayuda para la vida. Ya, acuérdense, vamos a tratar de utilizar, en el fondo, traten de utilizar esto que dijimos del parafraseo. ¿Ya? La pregunta dice, ¿qué quiere decir inteligencia emocional? Y ustedes van a utilizar, cuando respondan el parafraseo, van a decir, la inteligencia emocional, no, la inteligencia emocional. Traten de utilizar el parafraseo, utilicen las mismas palabras que nos está dando la pregunta, ¿ya? No me pongan así, es. ¿Ya? La inteligencia emocional es, y como usted decía, la lista la había empezado diciendo que era. Es una inteligencia que necesitamos para la vida. Ya, o es una inteligencia que nos ayuda para la vida, y aquí el compañero dijo porque nos servía para sentirnos mejor, ¿ya? Pero ahora, sigamos, porque ahí me están diciendo que nos ayuda, para qué sirve, pero todavía no me dicen qué es. ¿Qué es? La inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? O sea, claro, pero no solo controlarla, así como ser inteligente en lo emocional. No así como, hoy día voy a ser una persona fría y distante. No ese es el ritmo. Es como saber entenderse. Ya, a sí sí. mismo. Sí, sería como, es la capacidad de saber entenderse, comprender a los demás,
y saber cómo exponer también nuestros sentimientos. Porque involucra todo eso, es como entenderse a sí mismo, comprender a los demás y saber expresarse también. Como que ahí va la inteligencia emocional. Y estamos. El martes vamos a tener que, como no alcanzamos, el martes vamos a responder estas preguntas y vamos a analizar el texto para identificar, ¿cómo se llama? La tesis, los argumentos, los tipos de argumentos, el modelo ARE y toda esa cosa, porque esos fijos van a ir en la prueba. Ahora, si ustedes pueden trabajar en casa, muy bien, porque yo no voy a responder todas las preguntas de esta cuestión, ustedes van a trabajar conmigo, no yo sola. ¿Cuándo es la prueba del libro? La prueba del libro, el 27. 17.